Los Red Hot Chili Peppers dicen que la música es su aeroplano, pero en este caso el lenguaje es nuestro aeroplano. Y recibimos a Ileana Rodríguez, que viene con un tema precioso para hoy. Bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, sí, hoy nos vamos a meter en aquello que prometimos la vez pasada, ¿no? Esta cuestión de si los animales tienen un lenguaje. Que es una pregunta que se han hecho los científicos también, muchas veces. Y arrancamos por la respuesta esta vez, y esta vez tenemos una respuesta clara, y es que no tienen un lenguaje igual al nuestro, tienen un modo de comunicación. Uh-huh. Y si bien nosotros siempre cuando pensamos en el lenguaje, pensamos en que, bueno, es una herramienta que tenemos para comunicarnos, lo que hacemos con este lenguaje, con el lenguaje humano, es algo bastante más complejo que comunicar. A ver, un perro nos puede comunicar que vio pasar otro perro al ladrar. De hecho, los pajaritos a mí me comunican todas las mañanas que salió el sol porque los escucho cantar y me despierto con... Habría que rever ese tema de los pajaritos y el sol, pero eso es un tema para otra columna y para otro especialista. Bien. Pero los animales a cierto punto nos están comunicando, nos dan mensajes. Ahora, no pareciera ser el caso que ellos sean conscientes de lo que están haciendo. Es decir, no creemos que el perro sea consciente de que está efectivamente ladrando. Sin lugar a dudas, el perro no puede ladrar sobre el modo en que está ladrando. Un gato no maulla sobre cómo maulla, ni maulla a otro gato para que baje el volumen de su maullido. Ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la reflexividad es uno de los tantos ejemplos que vamos a ver hoy sobre por qué no tienen un lenguaje como el nuestro. Sí tienen un sistema de comunicación. Cuando hablamos de un lenguaje, hablamos de articular. No necesariamente, porque tenemos las lenguas de señas. Es verdad, está bien. Cuando un lingüista habla de lenguaje, siempre va a estar haciendo referencia al lenguaje humano. ¿Sí? Por supuesto que podemos encontrar literatura sobre el lenguaje de los perros o cuestiones de ese tipo, pero desde la ciencia de la comunicación humana no lo consideramos lenguaje. Sí consideramos que es una forma de comunicación. ¿Y qué pasa cuando de repente, a veces, yo no soy un estudioso ni nada, todo lo mío es ciencia gaucha nomás, pero te pregunto, Ileana, a veces nos pasa que nosotros nos comunicamos con nuestro perro sobre todo, ¿no? Y vos decís, cuando ya estás totalmente tarado con el perro me contesta. Sí. Porque el perro algo articula a lo que vos le estás diciendo. No todos los perros lo hacen, son algunos. Y a veces uno se pregunta qué es lo que pasa con la crianza, con la cercanía, y qué pasa también con la evolución de una especie. Porque todos evolucionamos en función de nuestro hábitat, ¿no? Las generaciones van evolucionando según eso también. Sí, y está acá está la variable de la comunicación entre los animales y también está lo que estás planteando de la comunicación humano-perro, ¿no? Entonces hay muchas películas de animales que hablan entre ellos, ¿no? Sí. Y también está aquella del doctor Dolittle, que él tenía la capacidad de comunicarse con los animales y así poder curarlos, porque creo que era veterinario. Pero volvemos al caso del perro, que es un animal al que, bueno, la mayoría tenemos bastante estamos familiarizados con ese animalito. Voy a dar otro ejemplo. El ejemplo que di recién era este de la reflexividad, esto de poder ser, de lo que estamos haciendo ahora, hablando sobre cómo hablamos, ¿sí? Esto es algo que entendemos, quienes nos dedicamos a esto, que es algo que por ahora, hasta donde sabemos, lo hacemos solo nosotros. Pero imagínate, a ver si te referís a esto cuando te comunicas con tu perro. Tu perro salta al lado de la correa que tenés colgada en la puerta de entrada. ¿Bien? Claramente, tu perro te está dando a entender que quiero salir. Sin dudas, hay un mensaje, ¿sí? Y receptor que sos tú. Interespecie en este caso, además, ¿no? Sí. Pero algo que a ti nunca se te ocurriría interpretar por esos saltos, ¿no? Esa energía al lado de la correa, es que tu perro te está diciendo que quiere salir a pasear mañana por la mañana en la Rambla. ¿Sí? Porque el desplazamiento es otra característica que tiene la comunicación humana, el lenguaje, por definición. Esta capacidad de hablar sobre futuro, hablar del pasado, hablar sobre otros espacios,
hablar sobre objetos que ni siquiera sabemos si existen, hablar sobre espacios que tampoco tenemos conciencia de que existan, ¿sí? Eso es otra de las características de nuestro sistema de comunicación. Hay algunas excepciones o ejemplos que rozan lo que tiene que ver con el desplazamiento. El caso más conocido e interesante también es el de las abejas, que son capaces de comunicar. Una abeja encuentra una fuente de néctar, vuelve a la colmena y es capaz de comunicarle al resto de su familia, al resto de las abejas con quienes habita la colmena, de dónde está esa fuente de néctar. Entonces viene la abeja, hace una especie de danza de determinadas características y logra llevar a los otros compatriotas de la colmena a esta fuente de néctar a través de esta danza. Una comunicación claramente compleja, ¿sí? Pero no puede indicar dónde estaba la fuente de néctar rico de la semana pasada. Bien, o sea, tiene esa capacidad de desplazamiento y es a nivel horizontal también. Se han hecho en los 90 es un experimento buenísimo porque se había descubierto esto de la comunicación sofisticada de las abejas y a alguien se le ocurrió colocar la fuente de néctar sobre el panal. Se llevó a un grupo de abejas hasta allí, dijeron, che, qué rico este néctar, se las devuelve al panal y no logran dar las coordenadas al resto de las abejas. ¿Por qué? Si tienen esta habilidad de indicar está para aquel lado, derecha, izquierda, tanta distancia, porque no tienen una palabra, por llamarla de alguna manera, para arriba. Como el néctar estaba puesto arriba, no lo encontraron. Entonces también tiene limitantes este sistema complejo, insisto, de comunicación de las abejas. Pero ese desplazamiento tiene limitantes, tanto porque no pueden hacer referencia a la temporalidad y también porque no tienen de algún modo la palabra para arriba. ¿Qué haría el ser humano? ¿Qué hace el ser humano cuando hay un concepto nuevo? Crea una palabra o una seña para ello. ¿Sí? Esto lo llamamos productividad. Somos súper productivos. También matamos palabras, dejamos de usar palabras de algún modo. ¿Qué lugar ocupa el lenguaje en la supervivencia de una especie? Bueno, sin dudas los sistemas de comunicación de los animales pasan en gran medida por la supervivencia, por el avisar cuando hay peligro. Sabemos que los elefantes también emiten una suerte de sonido, capaz que no es fácil de distinguir para el oído humano, que parece que llegan a kilómetros para avisar cuando hay peligro. Los delfines, que son otro ejemplo de un sistema de comunicación bastante complejo, tienen esa especie de sonidos que hacen para agruparse, para encontrar una fuente de alimentación o sea, es importante, pero de vuelta, es comunicación para avisar que hay peligro o para agruparse y cazar o encontrar una fuente de alimento. ¿Qué lugar ocupan, por ejemplo, los citasiformes, los loros, los papagayos, en todo esto? Donde, a ver, nosotros podemos tener un animal de estos y decir el animal me habla, pero obviamente estamos hablando de una capacidad que tiene el animal de imitar ciertos sonidos. Lo que a veces puede llegar a descolocarnos un poco es en los momentos y en las situaciones que utiliza la articulación de ciertas palabras, que ahí es donde uno queda dudando, sí, a veces, por lo menos. Porque a veces hace más que repetir. Claro, ese es el tema. El que ha tenido alguno de estos, bueno, creo que ya se ha controlado un poco sí, es verdad, el ingreso de estos animales a nuestro país. Pero efectivamente, hay algunos loros, hay un loro africano, creo que es el loro gris africano, no recuerdo específicamente el nombre, que de vuelta, con la incidencia del ser humano, se le llegó a enseñar una serie interesante de colores, de números, logra contar, logra contestar preguntas como ¿de qué color es esto? O sea que... atenti al lupo. Pero de vuelta, con la intervención humana. También con chimpancés se les ha enseñado lengua de señas y han logrado aprender bastantes lemas, ¿sí? También se los ha entrenado con tarjetas,
con dibujos o con signos, y se ha llegado a mucho. Pero todo esto es una cosa, es el animal con el animal, y otra cosa es con la intervención humana, ¿sí? ¿Por qué? Porque el animal per se no nace con esta habilidad, ¿sí? y para desarrollar un lenguaje. Ojo, nosotros si bien nacemos con esa habilidad, si no estamos en contacto con otros humanos, tampoco la desarrollamos. El perro, el gato, el pajarito, por más que yo lo guarde en una jaula, va a maullar, va a ladrar y va a cantar. A veces uno se pregunta, Ileana, qué va primero o si van juntos, ¿no? El lenguaje articulado o el lenguaje emitido, por decirlo de alguna manera, o lo que sea emitido, y el lenguaje corporal, porque el lenguaje corporal, yo sé que no es tu especialidad, tú misma lo aclarabas hace un rato, pero muchas veces también el lenguaje corporal forma parte de la supervivencia de diferentes especies de la naturaleza, porque a la larga o a la corta todo es supervivencia, sí, ¿no? Y nosotros también tenemos un lenguaje corporal, y nosotros también, los seres humanos, a veces para demostrar cierta alegría o enojo o lo que fuera, vamos a nuestro lado más primitivo en lo que tiene que ver con emitir algún sonido. Sin duda, también, me gusta ¿no? esa comparación porque creo que es un buen ejemplo para nosotros entender la forma de comunicación animal. Y si pensamos en nuestro, a mi entender, mal llamado lenguaje corporal, pero bueno, por aquello que dije antes de que el lenguaje es esto, pero esta forma de comunicar con gestos, eso se asemeja un montón. Por eso estoy de acuerdo con lo que decís de que es a lo más primitivo, a cómo se comunica, por ejemplo, un animal, quizás mostrando los dientes, ¿no? Cuando uno hace algún gesto, ¿no? Con la cabeza o con la boca, y dice un montón. Pero de vuelta, es una comunicación que tiene sus limitantes, ¿no? Bueno, por supuesto que no está estas características que nombramos no están allí. Hay un mensaje, ¿bien? Tampoco hay mucha precisión. Parece más un símbolo, si se quiere, ¿no? Un símbolo pensando en que es un poco líquido y difícil de agarrar, como la idea de pensar en la justicia por ver una balanza, ¿no? Puede ser, depende de quién lo vea, pero otra cuestión importante acá a pensar también es en la transferencia cultural. Y cuando pensamos en los gestos, hay quienes sí se dedican a estudiar estas cuestiones del lenguaje corporal, encuentran una cantidad de coincidencias crossculturales, ¿sí? Hay determinados gestos que hacemos aquí y que hacen en el norte de África, y que hacen en Australia y que hacen en Alaska, lo cual daría cuenta de esta cuestión bien primitiva, ¿no? Pero por otro lado, esta capacidad que tenemos de adquirir una lengua, no estamos condicionados a la lengua. Lo que nos va a condicionar es el entorno. Por ejemplo, si un niño de Angola viaja con un niño de 3 meses, recién nacido de Angola, viaja con sus padres a Perú, y también con un perrito. Se mudan a Perú en 2-3 años, este niño seguramente haya empezado a hablar quechua o español, además de la lengua de sus padres, si es que la siguieron usando, ¿verdad? El cachorrito va a estar ladrando del mismo modo en Perú que venía ladrando en Angola, y que si mañana se mudan a Canadá va a seguir ladrando igual. Sí, pero me atrevo a decir que no va a responder a los mismos estímulos un perro criado en Perú que un perro criado en Angola. Ya va a ser por el tema de la articulación de quien emite, vamos a ponerle entre comillas la orden, de ir a la cucha. ¿Entendés lo que te quiero decir? Que de capaz que ya pensando estoy talenteando. Estás pensando en la comunicación del ser humano con el perro. Exacto. Okay. ¿No? Sí. ¿Qué es lo que pasa también con ese animal? Si yo, el mismo perro que está acostumbrado a que le decís no y reacciona de una manera, o qué lindo que sos, reacciona de otra, o vamos a salir y el tipo ya sabe que va a salir, ¿qué es lo que pasa si yo lo llevo a Angola? A la misma casa, pero con gente que habla en angoleño. Bueno, a mí me gusta hacer con los perros, de vuelta, esto creo que es, la especialidad es la etnología, creo que es, bueno, busquen en Google, pero hay una especialidad de quienes estudian el comportamiento animal que es apasionante. Yo lo que me gusta hacer, lo que me gustaba hacer cuando tenía perro era decir
diferentes mensajes que no eran concordantes con el tono que utilizaba. Qué feo que sos, una cosa así. Esa gracia la han hecho varios. Mira, que no sé. ¿Cómo reacciona el perro? Reacciona por tonalidad. Eso es una forma de comprobar esto, porque todos pensamos, ¿me entiende todo lo que digo en algún momento? Es el tono. Sí, y entonces está el tono, está el no, ¿no? Si yo digo en ruso, digo niet, ¿me entenderá? Yo he puesto plata que si digo el niet como digo el no, sí. ¿Qué lugar ocupan en todo esto que estamos hablando? Capaz que no lo viste, pero en un momento se popularizó mucho, yo no me acuerdo si en cuál de las redes, capaz que hasta en YouTube, unos siberianos que se quedaban solos en la casa de un muchacho español, y la gracia era que el español llegaba, este muchacho español ya antes de llegar a la casa ya venía filmando y había pasado un zafarrancho en la casa. Y entonces vos veías uno de los siberianos en un rincón, o sea, culpable total de lo que había pasado, y el otro batiendo todo lo que había pasado, porque viste que el siberiano, hay razas que tienen esa capacidad como de... Que parece que estuvieran articulando. Que estuvieran articulando algo, que de alguna manera estaba batiendo todo lo que había pasado. Y el español le preguntaba y el otro le contestaba y así, y el otro en el rincón, totalmente culpable de todo. Mirando de costado como hacen los perros. De todo lo que había pasado. ¿Qué pasa con eso? ¿Es una excepción? ¿Puede llegar a ir en las razas? ¿Se ha estudiado algo de esto? Pero, o sea, ¿por qué pensaríamos, o sea, qué estaría pasando ahí, además de... Yo creo que para empezar que hubo, los dos estaban en la casa. Hubo uno que no sé... Que está comunicando que algo pasó. Uno se está comunicando culpable. Que se llamó al silencio. Pero el otro parecía, o sea, quedaba trataba como de justificar. Bien, pero no hay un mensaje claro. No hay ahí. un mensaje claro. O sea, algo estaba... Bueno, el que se llamó a silencio, como decís vos, se declaró culpable. Comunicó, como cuando hacen los perros, pensando en los perros, que todos tenemos llegada a ellos, cuando bajan la mirada, cuando nos miran de cotelé, cuando ponen esa cara de desgraciados, es que reconocen que se mandaron una. Bien, o sea, está el mensaje. Pero no nos pueden decir, me mandé una la semana pasada, tampoco nos pueden decir, disculpa, tampoco pueden decir, che, qué cosa, que vivo mandándome macanas, y tampoco pueden crear una palabra para indicar... No. ¿Es comunicación? Sí, señores. ¿Los animales se comunican? Por supuesto que sí. Del mismo modo que lo hacemos los seres humanos, no. También está el tema de la arbitrariedad del lenguaje, del signo lingüístico. Si bien hay palabras como tero, que uno... le decimos tero a este pajarito porque escuchamos tero, no, es onomatopéyico. La fracción de palabras en una lengua que responde a ese fenómeno es ínfima. Después el por qué el micrófono se llama micrófono, si bien uno puede hacer la segmentación de micro y fono, pero llega un momento que no encuentra un por qué. ¿Sí? Si bien la productividad de palabras se basa en otras palabras, los signos que utilizamos como palabras es arbitrario la forma que le damos. Eso directamente no lo encontramos en la comunicación animal. Para contestar la pregunta de nuevo los animales se comunican, sí, pero no tienen un sistema tan complejo como el que tenemos nosotros, con estas características, y hay más características. La prevaricación es otra, la mentira. Esa es otra cosa que no sabemos hasta hoy que ningún animal sea capaz de mentir. Pero son unas cuantas características que se han ido identificando. ¿Para qué? Para insistir con esto de que el lenguaje, lo que le llamamos los lingüistas el lenguaje, es esto. Ojo que el tero pone los huevos en un lado y canta en otro. Que es un dicho de campaña. Hay excepciones para todo, me encanta. Iliana, ¿dónde te encontramos? En Instagram, Iliana Virginia Rodríguez. Iliana con Y al principio. Muy bien, un placer siempre esta columna. Lo mismo digo.